La defensa del senador Iván Cepeda dio a conocer que le pidió a la Fiscalía General de la Nación que acusara a Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos. Los abogados del senador Iván Cepeda le pidieron al ente acusador que informe en qué va el proceso. Así también lo dio a conocer el senador Cepeda en un video que publicó en sus redes sociales. Sin embargo, yo sí quiero hacer énfasis en que el fiscal general de la Nación es Francisco Barbosa, y él puso como fiscal de este caso en contra de Uribe a una persona que hace parte del círculo de toda esta gente de apellido Durán. Este fiscal Durán, obviamente, siguiendo las órdenes de Francisco Barbosa, uribista acérrimo, amigo de Uribe, amigo íntimo de Iván Duque, pues esto no va a terminar en nada, porque esa fue la jugadita que hizo Álvaro Uribe renunciando al Senado de la República para perder el fuero en la Corte Suprema de Justicia y terminar en la Fiscalía, donde está el amigo del uribismo y el amigo de Iván Duque. Pero aún así, la defensa de Cepeda está haciendo todo lo posible para que este proceso prospere y se adelante de la mejor manera. Pero hombre, hay que ser realistas. ¿Quiénes son las personas que están manejando este país? Por eso en el 2022 se debe cambiar a este gobierno, y al Congreso de la República debemos votar mayoritariamente para sacar al uribismo del poder, porque están acaparando todo el poder con Fiscalía, Contraloría, Defensoría. Ahora quieren magistrados en las altas cortes, tienen el Congreso y todo el gobierno. Eso ayuda a que exista una impunidad terrible sobre todo este tipo de casos. El pasado 6 de noviembre, el juez cuarto penal del circuito de Bogotá decidió mantener en libertad al expresidente Uribe en medio de la investigación que se sigue en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Sin embargo, en esa decisión el juez aclaró que lo que la Corte Suprema de Justicia había avanzado cuando tenía el caso en su contra, en el que había alcanzado a realizar una indagatoria contra el expresidente y a resolver su situación jurídica, sí podía ser considerado como una imputación. Por eso hoy en día Álvaro Uribe pues se considera un imputado por esos dos presuntos delitos. Por eso, aunque tras la renuncia de Uribe al Senado, él perdió el fuero y su caso pasó a la Fiscalía, el proceso debe seguir en el ente acusador en una etapa posterior a la imputación de cargos, y ahora le corresponde a ese organismo definir si lo acusa y por ende lo llama a juicio o no. Lo más seguro es que no lo vayan a acusar teniendo en cuenta los antecedentes de la Fiscalía y de este fiscal Barbosa, pero esperemos que sí suceda. En ese panorama, el senador Iván Cepeda, constituido en este caso como víctima de Uribe, radicó una solicitud al fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien es el que tiene a cargo la investigación contra el expresidente, para que elabore y presente ante un juez de conocimiento competente el escrito de acusación en contra de Uribe. En su solicitud, Cepeda anexó argumentos, documentos, lista de testigos y elementos probatorios que considera deben ser tenidos en cuenta por la Fiscalía para establecer que Uribe es autor de los delitos imputados. Para Cepeda, en el expediente contra el exmandatario, cuya investigación se había iniciado en la Corte en 2018 y por la cual el alto tribunal había ordenado detener a Uribe con una medida de aseguramiento domiciliaria hasta que el caso pasó a la Fiscalía y dos jueces lo dejaron en libertad, tiene sólidos elementos materiales probatorios para acusar a Uribe. Pues si la Corte ya iba tan avanzada es porque obviamente los elementos materiales probatorios en contra de Uribe eran bastante sólidos y contundentes. Por eso la jugadita de Uribe de renunciar al Senado para pasar a la Fiscalía con su caso, porque sabía lo que se le venía, sabía que las pruebas eran contundentes. En la solicitud que elevó a la Fiscalía, Cepeda también le pidió que acepte su solicitud para que el escrito de acusación contra Uribe contenga las peticiones que formulamos las víctimas y la representación de la víctima para afrontar la etapa de juicio. Por último, le solicitó al fiscal Gabriel Jaimes que le entregue información sobre los avances y actuaciones judiciales que ha hecho dentro de esta investigación y la fecha aproximada en la que estaría presentando el escrito de acusación. Me imagino que los avances que realmente ha hecho esta fiscalía en contra de Uribe, y en este caso son nulos, son cero. En compañía de mis abogados radiqué solicitud formal ante el fiscal Gabriel Jaimes para que elabore y presente el escrito de acusación contra Uribe por los delitos ya mencionados, y este fue el video que publicó Cepeda. Con mis abogados
Hemos radicado formalmente la solicitud al señor fiscal Gabriel Jaimes de que elabore y presente escrito de acusación contra el ex senador Álvaro Uribe. Solicitamos además que ese escrito de acusación esté acompañado de todos los elementos materiales probatorios, los testimonios, la evidencia física, la información muy copiosa y sólida que da para una condena en este caso. Esperamos que muy pronto se produzca ese escrito de acusación y que se le informe a la víctima y a su abogado sobre el desarrollo de este proceso. De esa manera, Cepeda pues le informa al país que solicita esta acusación en contra de Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Cabe mencionar que Uribe ha intentado de todas las maneras salir avante, salir impune de este proceso. Y también el subpresidente Iván Duque ha intentado influir en la justicia, manipular la justicia a través de sus comunicados, de esas alocuciones como la que hizo cuando se conoció que Uribe iba a ser capturado. Salió en televisión nacional diciendo que Uribe era una persona honesta, que él confiaba en su integridad, en su inocencia. Imagínense un presidente saliendo en televisión nacional a decir eso, increíble. Entonces, de esa manera, desde el gobierno nacional han venido intentando que la justicia actúe en favor de Álvaro Uribe, porque tienen el gobierno, ministros, pues todo el gobierno, tienen la Fiscalía, la Contraloría, Defensoría, tienen el Congreso y prácticamente manejan a todo este país. Entonces, que un juez tome una decisión en contra de Uribe, en contra del uribismo, porque esto es una decisión que va a abarcar a todo el uribismo, porque si Uribe termina condenado y preso en una cárcel como tal, el uribismo va a salir a las calles y a destruir a este país. Entonces, si se toma una decisión, imagínense la presión que se viene en contra de ese juez. Porque es que un magistrado, digamos, tiene como un poder mucho más grande, una visibilidad mucho más grande. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si le sucede algo, pues todo el país va a estar encima o tiene una protección mucho más amplia que un juez del circuito o un juez municipal, que es mucho peor, que vaya y tome una decisión en contra de Uribe. Lo destrozan. Es una persona que va a quedar a merced de toda esta jauría del uribismo, con todo el poder del Estado, del gobierno y de toda esta gente en su contra. ¿Cómo será la presión de un juez de esos a tomar una decisión en contra de Álvaro Uribe? Pero esperemos que la justicia actúe en derecho y que se tomen las decisiones necesarias en el caso de Álvaro Uribe. Colombianos, hasta acá esta cápsula de podcast. Nos escuchamos en una próxima. Adiós.